sermón, como su nombre lo indica, para que cobremos ánimo, ¿sí? Cobrar ánimo es para que nosotros seamos alentados por la palabra de Dios, que seamos alentados por la Biblia, que es la palabra de Dios. Pues esta misma palabra fue dada a Josué. El mismo Jehová le habló a Josué y nos habla por medio de su palabra, palabra que ha dejado para nosotros, para que cuando quisiésemos escuchar la voz de Dios, vayamos a la palabra. ¿Y quién no quisiera escuchar la voz de Dios? Me pregunto yo. Y si nosotros de verdad anhelamos escuchar a Dios, pues más debemos ir a la palabra. Deberíamos sentirnos agradecidos y alegres de que podemos escuchar a Dios, de que el creyente puede escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Voy a leer los primeros 8 versículos para ustedes, aunque el presbítero Levi ya se los leyó. Josué capítulo 8. Pongan su mirada, fijen su mirada y en su mente van leyendo y yo voy leyendo para ustedes. Dice así la bendita palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Versículo 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Prácticamente esos 8 versículos es el resumen de lo que pasa en el capítulo 8. Es una historia compacta. Y hay unos elementos muy interesantes. Hay un elemento muy interesante. Recuerden que desde Jericó el Señor les dijo, no tomen nada del anatema. Y en el capítulo 7, cuando fueron a invadir Ai, ¿cierto? Tomaron del anatema. Acán tomó del anatema, ¿cierto? Y fueron derrotados por desobedientes. Por la desobediencia de Acán fueron derrotados todos, por la transgresión de uno. Todo el pueblo pecó contra Dios, fueron derrotados. Entonces, ahora hay un cambio. No es que Dios sea variable, no. Simplemente que Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es soberano. Y ahora dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaré para vosotros. Es decir, el Señor les da permiso de que ahora sí tomen los despojos para ellos. ¿Cierto que sí? Y hay otro elemento muy interesante en el capítulo 7. Ellos tomando, digámoslo así, la iniciativa, dicen, no, vayamos solo con 3,000 hombres. Eso es suficiente. ¿Recuerdan que vimos el capítulo? Esto es como para que entren en contexto. Y acá ya el Señor dice, no, vayan con 30,000. Fíjense la diferencia, ¿no? De lo que piensa el hombre y lo que piensa el Señor. Y por eso yo le hice la corrección al hermano presbítero Leví. Dijo 3,000 hombres. No, eran 30,000. 3,000 fue en la pasada. Esta vez fueron 30. Vea lo que hace un solo cero, ¿no? Entonces, 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Entonces, aquí volvemos otra vez como al capítulo 6 en la toma de Jericó.
La estrategia era dada, es decir, venía de parte de ¿quién? De Dios, como deben ser todas las cosas en nuestra vida. Todo viene de parte de Dios, hay una dependencia o debe haber una dependencia de parte de nosotros de Dios. Son los planes de Dios, es la voluntad de Dios, no es mi voluntad ni son mis planes. Y me tengo que someter a los planes de Dios, me tengo que someter a la palabra de Dios. Aunque a veces no me guste agachar la cabeza, tengo que hacerlo. Y ahora viene el 8, el capítulo 8, donde ellos se someten a lo que Dios dice. En el 7 no se sometieron. ¿Y qué hicieron los de Jai? Exactamente, derrotaron, los sacaron corriendo, les tocó salir huyendo al pueblo de Israel. Porque no se sometieron al Señor, no obedecieron a la voz de Dios. Aquí cambia, aquí hay un contraste, vienen de una derrota. Y generalmente cuando uno viene de una derrota, pues no viene como muy alentado, ¿verdad? Viene desanimado. Como cuando pongamos el fútbol, porque a todos ustedes les gusta el fútbol. Cuando viene la selección de perder 5-0, 6-0 de un partido, el próximo partido como que a veces no hay mucho ánimo, ¿no? Porque venimos de una derrota y anímicamente eso le pega a uno. O digamos que se acaba el primer tiempo y van perdiendo 3-0, ¿cómo van a enfrentar el segundo tiempo? ¿Verdad? Como de pronto muchos dirán, no, ya perdimos, ¿cierto que sí? Hay un desánimo. Y en la vida muchas veces nos pasa así. Venimos de una derrota espiritualmente hablando, venimos con muchos problemas, venimos fatigados, es decir, nos desalentamos, nos desanimamos. Pero quiero que hoy cobremos ánimo. Y para cobrar ánimo hay que hacer conforme a la voluntad de Dios, hay que hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, haciendo un recuento del capítulo 8 de Josué, aquí nos narra la victoria definitiva de los israelitas sobre el pueblo de Jai. Tuvo 2 capítulos, uno de derrota y ahora veremos un capítulo de victoria, comandado por nuestro Adalid, que ya lo cantamos, nuestro Señor. Entonces, tras ese fracaso inicial, debido a la desobediencia de Acán, ¿verdad? Así como nosotros nacimos bajo pecado por la desobediencia de uno, Adán, ellos venían de un fracaso por la desobediencia de Acán. Hay unos puntos claves en este capítulo. Fíjense ustedes, una estrategia de una emboscada. Una emboscada, para los que no conocen ese concepto, es tender una trampa al enemigo, escondiéndose del enemigo. Y cuando usted ya tenga, digámoslo así, a la presa o al enemigo, pues salir de sorpresa y emboscarlos, es decir, rodearlos de sorpresa. Dios anima a Josué, le da unas instrucciones muy específicas para la batalla. De nuevo, así como Dios nos ha dado unas instrucciones muy específicas en su palabra, Jehová le da instrucciones específicas a Josué. A diferencia de Jericó, esta vez se les permite de nuevo tomar del botín y tomar del ganado. Josué organiza un plan táctico, pero de nuevo no basado en su dependencia, de su independencia de Dios, en lo que él creía, sino basado en lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que hace? Envía un grupo de 30,000 hombres, como decíamos anteriormente, Josué 7:4, anteriormente solo mandaron 3,000 hombres. Fíjense cómo la estrategia cambia, ¿cierto? Fíjense cómo la perspectiva cambia cuando leemos la palabra. A veces tenemos un plan trazado, a veces decimos esto se hará así, pero cuando vamos a la palabra puede que nuestros planes cambien, porque no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Entonces envía un grupo de 30,000 hombres, fíjense bien, a esconderse detrás de la ciudad en la noche. Les dice, vaya, escóndanse detrás de la ciudad, que nadie los mire. Secretamente, háganse detrás de la ciudad. Están preparando la emboscada. Él, con el resto del ejército que queda, porque allí ya se fueron 30,000 detrás de la ciudad, escondidos, él con el resto del ejército ataca por el frente. Es decir, unos se hacen por detrás, sin que los vean, y otro grupo, comandado por Josué, va por delante, ¿cierto? Va por el frente.
para luego fingir una huida como la que realmente pasó en el capítulo 7, ¿cierto? Atrayendo a los defensores afuera del muro. La idea es de que los unos están detrás, los 30,000, y unos por delante. La idea fuera de que los de Ai, al verlos, los atacarían. ¿Y qué harían ellos? Huirían, ¿cierto? Huirían como la primera vez. Entonces el resto del ejército ataca por el frente para luego fingir una huida, es decir, simular una huida, atrayendo a todos ellos, ¿cierto? Ya van viendo cómo va la estrategia, ¿cierto? Luego viene la victoria y la destrucción de Ai. Cuando los hombres de Ai salen en persecución de los israelitas, todos salen del pueblo y dicen, vamos a derrotarlos como la primera vez, vamos todos tras ellos, ¿cierto? Dejan la ciudad desprotegida. ¿Ya van viendo cómo es la táctica? Sacan a todos los guerreros, sacan a todos los hombres de guerra para que la ciudad quedara desprotegida. Ante la señal de Josué, ¿y cuál era la señal de Josué? Levantar la lanza. Cuando Josué hiciera esta señal, los hombres de la emboscada, es decir, los que estaban detrás de la ciudad, entrarían en la ciudad y le prenderían fuego. Es decir, que el enemigo quedaría rodeado, unos por delante y otros por detrás. Esa era la estrategia. Al ver el humo, el ejército de Josué deja de huir y contraataca. Ya no huyen, sino contraatacan. Y Ai es completamente destruida, su rey es capturado y posteriormente es ejecutado. Esa fue la estrategia del Señor. Y ellos la cumplieron al pie de la letra. ¿Y obtendrían la victoria? Claro que sí. Cuando usted hace lo que Dios dice, cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano, usted va a obtener la victoria espiritualmente hablando. Cuando usted hace la palabra de Dios, y aunque a veces el mundo vaya en contra suyo, porque ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Que prediquemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y puede que uno diga, uy, estamos perdiendo, mire lo que está pasando, cada día más gente se va de la iglesia, y ahora yo predico y como que la gente no escucha, o de pronto hay como, digámoslo así, un evangelismo muy superficial, muy light, llamémoslo así. Pero no, la escritura nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, el avance siempre va a seguir extendiéndose, como la semilla de mostaza, como la planta de mostaza. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es hacer lo que dice su palabra y obtendremos resultados, puede que no en esta vida, no veamos los resultados acá en esta vida, pero la victoria ya está asegurada. Entonces, Ai es destruida totalmente, el rey capturado y ejecutado. Y hay una renovación del pacto en el monte Ebal. Más adelante, tras la victoria, Josué no continúa inmediatamente la conquista militar, es decir, bueno, vamos por la otra ciudad. No, un momento. Él se detiene para cumplir una instrucción de Moisés. Así como nosotros no podemos seguir por los afanes de la vida y me olvido de honrar al Señor. No, hay que hacer un alto en el camino. Hay que pensar, hay que meditar, ¿cómo estoy haciendo las cosas para Dios? ¿Realmente estoy obedeciendo? No se trata solo de los afanes, se trata de ir a la Escritura, se trata de meditar en la Escritura, se trata de reflexionar en la Escritura. Él se detiene para cumplir una instrucción de Moisés. Moisés le había dicho en Deuteronomio 27, del 1 al 26, es todo el capítulo, para que ustedes lo lean en la casa. Le dijo que construyera un altar de piedras naturales, piedras sin labrar, ¿verdad? Un altar allí en la tierra prometida, en el monte Ebal. Y le dijo que escribiera una copia de la ley en piedras, es decir, como para que quedara ahí, para que no se borrara. Piedras sin labrar, es decir, piedras sin ser trabajadas por el hombre. Esto indicaba una dependencia de Dios. Esto indicaba que el hombre no tenía nada que ver. Era Dios el que había entregado esas naciones. Todo lo que Dios manda, hermanos, tiene un porqué, tiene un significado. Y el significado siempre va a ser que el hombre dependa de Dios. Ahora Dios ha escrito
en el nuevo pacto, sus leyes en nuestros corazones. Unas leyes que no se pueden borrar si usted es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el mismo corazón fue transformado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Es decir, tanto las leyes que están escritas en nuestros corazones, como el corazón mismo, como nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y no podemos invalidar su pacto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cumplió el pacto. Increíble. La gracia. Increíble. Cada vez que voy a estos pasajes quedo asombrado de la misericordia y la gracia de Dios. Y eso son cosas para que nosotros cobremos ánimo. En Josué 8, 30 y 31, finalizando, se ofrece gratitud a Dios por dar la victoria, el altar, en obediencia a la instrucción, porque Josué siempre se caracterizó por ser obediente, por hacer lo que Moisés le había dicho. Y claro, Moisés hacía lo que Dios le dijo, era muy obediente. El altar en obediencia a la instrucción de Dios. Vamos un momento a Éxodo 20, 24 al 26, por favor. Éxodo 20, 24 al 26. Dice la bendita palabra del Señor: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Todo venía de parte de Dios. Construyeron con piedras que no habían sido cortadas por el hombre. De esa manera mantuvieron una adoración simple, ¿verdad? Una adoración que, digámoslo así, no fuera manchada por el despliegue humano o por la capacidad del ser humano. No, porque es que siempre nos queremos dar gloria a nosotros mismos diciendo que nosotros fuimos los que hicimos esto, o nosotros fuimos los que llevamos la reforma a un lugar, o que por nosotros mismos existe la iglesia. No, la iglesia existe por Dios mismo. Nosotros, por misericordia, fuimos las herramientas que Él eligió, y por medio de la predicación de su palabra, ¿verdad?, para que el mensaje fuera extendido. Josué le dio a la palabra de Dios un lugar, el primer lugar, un lugar detallado, un lugar central. Porque hacía mucho tiempo atrás allí fue construido un altar por Abraham en el monte Ebal. Era un sitio que simbolizaba que el Señor estaba en medio de ellos, que su palabra estaría ahí. Y es lo que Él hoy día quiere que la palabra de Él esté grabada en nuestros corazones. Y de nuevo, esto fue en obediencia a lo que dijo Moisés en Deuteronomio 27, del 1 al 26. Y luego de todo eso, Él divide el pueblo en dos grupos, ¿cierto? Uno frente al monte Ebal y otro frente al monte Gerizim. Y lee todas las palabras de la ley. Todas las palabras de la ley, incluyendo las bendiciones, incluyendo las maldiciones, ante toda la congregación. Fíjense, en ese tiempo aún no existía la iglesia como hoy la conocemos, ¿verdad? Pero en cierta manera sí existía. Fíjense, ¿qué estaban haciendo? Leyendo la ley de Dios. ¿Para qué? Para que la recordaran, para que siempre la tuvieran en la mente. Y hoy día nosotros nos congregamos también para darle gloria a Dios y para escuchar su voz, para que no la olvidemos. Celebramos la Santa Cena como un recordatorio, rememorando lo que Cristo hizo, recordando lo que Cristo hizo, anunciando las buenas nuevas. Esto es un recordatorio para todos nosotros, así como ellos lo hacían en esos momentos, recordando. Todo esto se hizo escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios al pie de la letra. Pues en la medida que obedecieron a Moisés,
obedecían a Dios. Obedecemos la palabra de Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Hijos, hijas que están escuchando aquí, en la medida que ustedes obedezcan a la voz de sus padres, están obedeciendo a la voz de Dios. Y cuando desobedecen a la voz de sus padres, están desobedeciendo la voz de Dios. Así es. Entonces, hay un punto clave aquí. Este capítulo resalta un contraste, ¿verdad?, entre la derrota por la desobediencia, que fue ya en el capítulo 7, por no seguir las instrucciones de Dios, ¿cierto? Ese es el contraste. Y ahora el éxito que viene a través de la guía divina y la renovación espiritual, pues la victoria viene luego de seguir las instrucciones de Dios. Estos dos capítulos nos muestran claramente, diáfanamente, que cuando se depende de uno mismo, ¿cierto? Pues hay consecuencias. Hay consecuencias. En este caso, en el capítulo 7, en la derrota, pues tuvo consecuencias. Y en el capítulo 8 nos deja ver claramente que cuando se depende de Dios, se obedece a Dios, las cosas son distintas. La victoria ya está asegurada. Entonces, de nuevo, vayamos a Josué capítulo 8, verso 1. Yo siempre voy a lo mismo, recalco lo mismo, retiño lo mismo, subrayo lo mismo. La misericordia de Dios se expresa a través de toda la palabra de Dios. Y es un atributo que se ve mucho en la palabra de Dios, en nuestras vidas se ve la misericordia de Dios. Cada mañana, cada momento, cada segundo está ahí para nosotros. Y la manera tan hermosa como el Señor le habla a Josué: no temas ni desmayes. Tranquilo, Josué. Sé que vienes de una derrota. Sé que vienes anímicamente, digámoslo así, mal. Pero no importa. Ahora bien, fíjense, cuando el Señor habla, no habla por hablar. Habla con un sustento. Y el sustento es sus bendiciones. El sustento es lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Porque Él dice: yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué más quiere? Ya lo he entregado. Está hablando de algo que no ha sucedido, pero como que ya hubiera pasado. Así es el Señor. Es el único ser en el universo que puede expresarse de esa manera. Nosotros no. Nosotros no podemos hablar de algo que no ha pasado como si ya hubiera pasado por nuestro propio esfuerzo. No, es que eso ya es un hecho. No, es que eso ya es. No, eso no, puede que no sea así. Pero Dios sí puede expresarse de esa forma. Ahora nosotros podemos tomar prestadas las palabras de Dios diciendo de que ya estamos, por ejemplo, glorificados, ¿cierto? Pero son palabras de Dios porque Cristo lo ha logrado. Pero fíjense en la manera tan soberana, tan poderosa que habla Dios. No temas ni desmayes. Y lo que Él está diciendo es verdad, es real, tiene un sustento, tiene una base, tiene un fundamento. ¿Cuál es la base o fundamento de que no tema ni desmaye? Que le está diciendo Josué: yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué más quieres? Solo obedece. El Señor nos ha dado todo. El Señor nos dio a Cristo, no lo escatimó. Dice que ya está preparando moradas para nosotros. Ya todo está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, responder en obediencia. Uno que responde en obediencia es uno que ha creído, es uno que tiene la fe. De nuevo, la base de este ánimo dado por Dios, directamente dado por Dios hacia Josué, no radicaba en lo que Dios iba a hacer, ni en una promesa, sino más bien radicaba en algo que ya era un hecho, aunque aún no lo era, pero era un hecho. Porque si Dios lo ha dicho y lo ha decretado, es como si ya
hubiera pasado, hubiese sido. Dios le dice a Josué que obedezca, que la victoria en la mente de Dios ya es un hecho. Esta es razón más que suficiente para que Josué, luego de venir de tan avergonzante derrota, cobrara ánimo, aliento por la palabra infundida por Dios. Porque es que la palabra de Dios nos da ánimo para seguir adelante. Luego de las caídas, luego de las derrotas, luego de los malos ratos, luego de las derrotas de la vida misma, la misma palabra es quien nos levanta. Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra. Dios nos está hablando así como le habló audiblemente a Josué hace miles y cientos de años. Hoy nos habla por medio de su palabra, por medio de su escritura. Nos da ánimo para seguir adelante. Y es un ánimo con fundamento. El fundamento es la misma obra de Cristo, que murió por nosotros. Ese es el fundamento. El ánimo que infunde Dios por medio de su Espíritu Santo al creyente contempla la obra hecha por Jesús en la cruz y nos dice que ya nuestra posición está ganada, que es un hecho, que todavía no ha ocurrido, pero que está asegurada. Vayamos a Romanos 8:30, por favor. Y voy a empezar a leerles desde el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense ustedes, todo está en presente, como si ya hubiera sido hecho. Es la conclusión. Este es el final de la cadena de oro de la salvación, la llaman los teólogos. Garantizándole al creyente, al verdadero creyente, avalando que el propósito de Dios, que va desde la elección antes de la eternidad hasta la glorificación final, es seguro, es fiable, es indudable, es verdaderamente invulnerable, tal cual lo es su palabra. Será hecho y ya es hecho. Dios infunde o da aliento y ánimo al hombre por medio de su Espíritu Santo, el cual está con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Me voy, pero no los voy a dejar solos. En San Juan 14 dice que nos enviará otro consolador que estará dándonos ánimos y nos ayudará. Y también por medio de su escritura, la cual siendo viva y eficaz es de gran ayuda en todo momento. Pues el desánimo y las ganas de no seguir vienen muy fácilmente a nuestras vidas por cualquier revés o circunstancia que nos ocurre, discusiones familiares, discusiones con un hermano, en el empleo, con los vecinos, con la gente de la comunidad, etc. A través de todas estas cosas que a nuestro parecer son negativas, puede venir el desdén, ¿verdad? El desánimo por ese tipo de circunstancias. También pueden haber circunstancias más graves, enfermedades, escasez, la muerte, separaciones, etc. Eso trae desánimo a nuestras vidas. Y observemos cómo la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios, nos llama a seguir puestos en pie. Miren, por ejemplo, Números 13:20 dice, leyendo, dice: y como sea la tierra, si es fértil o flaca, y más adelante dice: esforzaos y tomad del fruto del país. Es decir, debemos tener valor y ánimo para lo nuevo que viene. Aquí Moisés, como la voz de Dios para el pueblo, les está dando ánimo, porque él había enviado a los espías, ¿verdad? Y estos vinieron con palabras que no eran muy buenas, desanimaron al pueblo para explorar este nuevo terreno y los anima en esta nueva exploración de la tierra prometida. En ocasiones
tenemos nuevas decisiones que tomar, nuevos lugares a los cuales llegar, pero nuestra convicción firme siempre debe ser la guía de Dios en cada decisión y determinación, por medio de su escritura y por medio de la oración. Cuando nosotros llegamos aquí, para nosotros era un lugar nuevo, un lugar sin explorar. Claro, mi esposa vino cuando ella era muy joven, muy pequeña. Pero para mí, para nuestros hijos, era un lugar nuevo. Pero nuestra determinación radicaba no era en nuestra pasión en ese momento, ni en lo que nosotros quisiéramos, sino en lo que Dios quería para nosotros. Y así debe ser para nosotros, para nuestras vidas, para cuando vayamos a un nuevo sitio o para cuando tengamos que tener o que tomar una nueva decisión. Tiene que ser la guía de Dios. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6, más adelante. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios va con nosotros. Si usted realmente hace la voluntad de Dios, si usted es un creyente, Dios está con usted. Es decir, ¿cuál es la base o el valor para que nosotros seamos valientes y cobremos ánimo? El fundamento nuestro, el fundamento del creyente es la compañía divina de Dios. Esto es traducido en ¿qué? En que si Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, ¿verdad? Pues ellos estaban cumpliendo con el propósito divino de Dios. También de esa misma forma, Dios está con nosotros si de verdad estamos cumpliendo con su propósito. ¿Usted cree que Dios no lo va a acompañar cuando usted de pronto está discipulando a alguien? ¿O Dios no estará con usted si usted va a evangelizar o se desplaza a otro sitio? Dios va a estar con usted. Usted está cumpliendo con el propósito de Dios. Él estará con usted. Claro, el enemigo o las adversidades nos harán dudar. Harán que nos preguntemos, ¿será que sí sigo o no sigo? No, usted tenga la convicción de que y la certeza de que está haciendo la voluntad de Dios. Pero claro, todo tiene que estar fundamentado en la palabra, no en lo que yo piense que sea lo mejor. Y vamos al Nuevo Testamento. Mateo 28:20. La gran comisión, ¿verdad? Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿cierto?, que os he mandado. Pero fíjense, Dios nos da un ánimo, ¿verdad?, para que llevemos la gran comisión. ¿Cuál es ese ánimo que Él nos da? Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el último día aquí en la tierra y hasta el primer día en el cielo, la presencia de nuestro Dios animándonos y exhortándonos y cuidándonos está garantizada. Así como estaba garantizada la victoria del pueblo de Israel, está garantizado el cielo y la compañía de nuestro Dios si usted ha creído. Su presencia divina es el fundamento de nuestro vigor y valentía. Vamos al Salmo 27:14, por favor. Salmo 27:14. Dice la bendita palabra de Dios: aguarda a Jehová, ¿cierto? Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Es decir, el ánimo que nos da Dios, el valor que nos da, el vigor que nos da, también nace de la paciencia nuestra, de esperar en Dios. Uno que espera es uno que es paciente. La paciencia es una fe que se mueve trabajando y esperando que Cristo regrese. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. La paciencia no es solo algo natural, no. Es desarrollado por Dios en el creyente por medio de su Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. La paciencia nace de la perseverancia en las pruebas, como nos lo indica Santiago 1:4, donde nos dice que la paciencia
debe completar su obra, ¿verdad? Para ser perfectos y cabales y sabios, enseñando a madurar en la fe. A través de las pruebas se obtiene la paciencia, dando paso a un carácter probado delante de Dios. La paciencia es una espera activa. Implica esperar los tiempos de Dios sin desesperarse, sin tomar atajos, como se vio en algún momento en la vida de Abraham, que quiso tomar atajos. Fíjense Hechos 23:11. Vamos a Hechos 23:11 ahora. Entonces, debemos en nuestra paciencia y a través de las pruebas contemplar a nuestro Dios, a nuestro buen Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros. Y cuando miramos la cruz en medio de las pruebas, porque se está formando la paciencia en nosotros, cobramos ánimo. Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. El mismo Señor hablándole a Pablo, diciéndole: ten ánimo. Pero ese mismo Señor nos habla hoy día a través de la Escritura diciéndonos: ten ánimo. Ten ánimo por esa enfermedad que estás atravesando. Ten ánimo por esa persona tuya, familiar tuyo, que está enfermo. Ten ánimo si espiritualmente te sientes decaído. Ten ánimo si estás pasando momentos de escasez. Ten ánimo. Esa palabra también es para nosotros, como lo fue para Pablo en su momento. El consuelo del Señor en momentos de soledad, en momentos de persecución, en momentos de escasez, en momentos de enfermedad. El ánimo del Señor siempre está presto para nosotros. Nosotros somos los que no estamos prestos para el ánimo del Señor. Él sí lo está. El Señor siempre dándonos ánimo. El Señor siempre con ánimo y bondad, dándole ánimo a sus hijos en momentos de angustia. A veces nos sentimos abandonados, desanimados, desechados, pero no es el Señor quien nos aleja. Somos nosotros mismos, pues dejamos de lado la Escritura, dejamos de lado el ser pacientes, dejamos de lado el vivir para Cristo. Y luego de esto viene el desánimo y nos abrimos o nos apartamos del camino, pues damos lugar para que ese desánimo, ese desaliento haga que olvidemos los beneficios que de Dios tenemos o que hemos tenido de Él y que seguimos teniendo, pero a veces no lo reconocemos. Cuando olvidamos a Dios, nos desanimamos. Pero esta palabra de hoy es un recordatorio que Dios está alentándonos por medio de este sermón, por medio de esta palabra. Y también me está alentando a mí. Y que al igual que Josué, nos dice que tengamos ánimo, que alentemos nuestro corazón y que le obedezcamos, por supuesto. Porque fíjense lo que dice Josué capítulo 8, verso 8. Devolvámonos a Josué, verso 8. Capítulo 8, verso 8. Dice así la bendita palabra de Dios: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, ¿verdad? Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Haga conforme a la palabra de Dios. Haga conforme a la voluntad de Dios. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Claro, el Señor nos brinda ánimo, nos da herramientas, nos da razones para que tengamos ánimo. Pero tenemos que obedecer su palabra. Si está desanimado o no quiere seguir, puede ser que no está haciendo conforme a la palabra de Dios. Para que las cosas tengan sentido, hagamos conforme a la palabra de Dios. Por eso, o porque la gente a veces dice que su vida no tiene sentido. Ahora, esto lo dice una persona que no cree en Dios. Mi vida no tiene sentido. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Si usted es creyente, sabe cuál es su propósito en esta vida, que es glorificar a Dios, hacer su voluntad, disfrutar de sus beneficios. Pero si no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted no está siendo conforme a la voluntad de Dios y su vida va a ser una vida de desánimo.
y obedecemos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Miren Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56, donde nos dice, donde escrito está: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ay, hermanos, ninguna palabra dicha por Dios pasará, será en vano. Todas sus promesas, todo lo que dijo en el Antiguo Testamento en Cristo se cumplió. Cientos de profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo. Dios no habla por hablar. Nosotros a veces sí hablamos por hablar. Dios no. Lo que Él ha dicho, ninguna de sus promesas ha faltado. Y eso lo estaba diciendo Salomón. Y Salomón en ese entonces, ¿verdad? Dice que ninguna de sus promesas que expresó por medio de Moisés ha faltado. ¿Y qué podemos decir nosotros? Lo mismo. Su palabra no ha fallado. Podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, que su palabra no ha fallado. Los hombres fallaron, Dios no falló. Sus promesas, su palabra fue cumplida. Y hay cosas que faltan por cumplir. Pero eso que ha cumplido nos da razones de peso para saber que Él cumplirá lo que sigue. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Dios no falla a su palabra. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cualquiera que sea nuestra desesperanza o nuestro desánimo, la palabra de Dios es eterna. Sus promesas son perdurables, sus caminos son eternos, sus dichos son verdaderos. Todo lo que pasa aquí es pasajero. Todo por lo cual usted se está desanimando o se está desgastando es pasajero. ¿Y quiere que le diga una cosa? Estoy seguro que si usted está desanimado o está desalentado es por algo que es añadidura. Porque uno no se desalienta ni se desanima por el reino de Dios y su justicia, por buscar el reino de Dios y su justicia. Claro, vienen reveses, vienen desánimos, pero inmediatamente está la palabra de Dios brindándonos eso que necesitamos. Pero todo por lo cual el hombre se desgasta y pierde ánimo es pasajero, se corroe. Pero las consecuencias de Cristo y su resurrección son eternas, para mal o para bien. El infierno será eterno, el cielo será eterno. Su salvación es vida en abundancia, que da al creyente la razón de seguir aún en medio de un mundo que no es propicio para desarrollar la fe, pero está asegurado por Cristo, que está todos los días con nosotros, dándonos razones más que suficientes para hacer conforme a su voluntad, razones más que suficientes para no sufrir en desánimo y quedarnos en él, porque no quiere decir de que el cristiano no sufra desánimos. Claro que sí, claro que sí. Un pastor a veces sufre desánimo porque a veces la congregación no avanza, o un hermano no avanza, o hay cosas, ¿verdad?, que hacen que suframos ese desánimo, pero no debemos quedarnos ahí, debemos seguir adelante. No erremos al ignorar a Dios y sus mandamientos. No erremos al ignorar la voluntad de Dios, pues su voluntad está expresada en la palabra. Pues en este error está la cabida perfecta para el desaliento y el desánimo. Ahora bien, para cerrar, ánimo, hermanos, no desmayemos, no nos desalentemos, pues Cristo está con nosotros. Amén. Vamos a orar.